Hola, ¿cómo están? Muy buena noche. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sección de Praxis, el ciclo de entrevistas con el doctor Tapa. Tal vez se van a preguntar por qué entrevistarlo. Muchos de ustedes lo conocen, lo hemos escuchado en temas diversos. De hecho, recientemente pusimos un poema de él y alguien comentó que José era como la película de todos a la vez en todas partes, por la sorpresa de que también escribe poesía. Pues bien, de eso se trata este ciclo, de tomar el camino de su experiencia, sus paradas y desvíos en la ruta y los ingredientes mismos que han construido esa ruta. En diversas ocasiones nos ha mostrado José el interés que tiene en la subjetividad. Estuvo aquí el ciclo de pláticas respecto de la subjetividad y la relevancia de comprender lo que la subjetividad implica cuando de psicoanálisis hablamos. Lo que nos lleva a su insistencia en incorporar al estudio, comprensión y praxis del psicoanálisis diversas disciplinas y manifestaciones de lo humano. Así es que, pues bueno, por aquí estaremos hablando también de arte, de ciencia, de cultura y la relación que él tiene con ello. Las diferentes miradas y posiciones que nos muestran todas estas disciplinas y siempre insistiendo en la necesidad de conocer el camino, las motivaciones y como él siempre insiste, generar una crítica rigurosa que abone al estudio y a la práctica del psicoanálisis. Por supuesto, lo sabemos todos, esto no llegó con él por generación espontánea. Y eso es lo que hace tan valioso este espacio que estamos hoy poniendo para ustedes, ya que estaremos haciendo las paradas que sean requeridas para que nos comparta su experiencia en el camino del psicoanálisis, desde su llegada hasta el día de hoy, su aterrizaje en las teorías de Freud, de Lacan y otros más en el psicoanálisis, su estudio arduo para poder emitir su postura crítica y su invitación continua a generar una mirada igual de crítica que parta del estudio riguroso y de los andamiajes que ellos utilizaron para llegar a construir sus teorías y que desde ahí nosotros podamos preguntarnos. Así es que, pues le damos la más cordial bienvenida a este viaje que pretendemos subirnos al vehículo de la experiencia, que él nos invite a pensar, a cuestionar nuestro propio camino en nuestra propia experiencia. Así es que, José, bienvenido. He mencionado algunos de los puntos que estarán incorporados en esta experiencia que te agradezco muchísimo que nos compartas. Y yo podría comenzar con este espacio leyendo tu currícula, que simplemente de leerla nos mostraría a grandes rasgos por qué es que yo insisto en mencionar el tema de tu experiencia y lo que nos puede aportar cuando hablamos, estudiamos y ejercemos la práctica psicoanalítica. Sin embargo, me parece que ya iremos en el camino de estas experiencias que nos vas a estar compartiendo, iremos despejando ahí muchos de esos aterrizajes, pero ¿qué te parece que baste por ahora con decir que has sido inquietito? Vamos a tus 18 años, en tus 18 años, en 1978, cuando asististe al primer Congreso de Antipsiquiatría y Política celebrado en México, en Cuernavaca para ser exactos, en el que se revisaron las intervenciones del Cuarto Encuentro Internacional de Alternativas a la Psiquiatría, y ahí participaron, entre otros, David Cooper y Franco Basaglia. Y pues para abrir boca, para iniciar ya aquí y dejarte el micrófono, que finalmente será tuyo en todo este espacio, pues a mí me gustaría preguntarte, en principio, ¿qué fue lo que te llevó a ti a asistir a tus 18 años a ese congreso? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Y por qué después de asistir a ese congreso tú decides estudiar antropología? No psicología, no psiquiatría, no medicina, antropología. Entonces, hola José, bienvenido. Pues muchas gracias, Luz. Ahora sí, como diría el chiste, estoy acongojado con esto de, de hablar de mí. Pues mira, te platico que estaba en tercer año de preparatoria cuando entré a ese congreso. Ya llevé la materia de psicología y para variar, como dices tú, que soy inquietito, generé condiciones para que estuvimos trabajando con una casa hogar en Cuernavaca. Y entonces la que era la maestra de psicología, pues yo me convertí un poco como su adjunto, su asistente para llevar toda esta práctica. Y para mí fue
pues muy enriquecedor estar trabajando con los niños en esta casa hogar y me parecía, pues la verdad, muy enriquecedor para muchas cosas de mi propia vida, ¿no? Después también, hicimos unas intervenciones en el kinder de esa misma escuela donde yo estudié la preparatoria. Tenía un kinder y entonces ahí íbamos con los niños y con los niños del kinder y pues la maestra de psicología y jugábamos con los niños y jugábamos nosotros, otros niños, a que jugábamos a ver si había problemas, a detectar si había algún tipo de cuestiones con unas muy paupérrimas herramientas, pero que jugábamos a que ya éramos verdaderos científicos de la psicología cuando estábamos en tercer año de preparatoria. Cuando aparece el Congreso bueno, algo que puede ser de antecedente también en esto, Luz, es que yo estudié en escuelas activas en la primaria. Entonces, en las escuelas activas, pues ahí te hacen inquietito, ¿no? Y entonces yo llevaba, por ejemplo, a mí me fascinaba, yo quería ser biólogo, y entonces, pero etólogo especialmente, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en cuarto año de primaria, llevaba los libros de cuarto, quinto y sexto de primaria, de biología, de ciencias naturales. Me contactó hace poco la maestra que era en esa escuela, un programa muy adelantado, porque era como en preparatorio, o sea, cada materia tenía su maestro. No había como la maestra que daba todas las materias de la primaria. Y entonces esa maestra, me escribió hace poco, diciéndome que se acordaba de mí, porque en esa época tenía el pelo largo. Mi primera rebelión fue contra el casquete corto. Mi padre siempre me ponía casquete corto. Cuando tuve oportunidad de decir no, basta, me dejé la greña. Entonces andaba con mi greña para arriba y para abajo. Entonces, ya cuando llego a la prepa, pues ya estoy inquietito. Entonces, esta parte de la antipsiquiatría, como que sí está un poco informado alrededor de todo el aspecto social que tenía la antipsiquiatría, y me gustaba mucho cómo lo estaban pensando los italianos, de estar sacando a los locos de los psiquiátricos. Y a mí me parecía que los psiquiátricos, digamos, no tenía una gran experiencia los psiquiátricos, pero me parecía como unas cárceles, guarderías para locos, donde los ponían, ¿no? Entonces, en ese sentido es que me gustó mucho la propuesta de la antipsiquiatría. Voy al Congreso de Antipsiquiatría, David Cooper aparece ahí, se sube en el proscenio, está ahí subido, y entonces con un Cuernavaca, esto era el Teatro de la Selva, y traía un abrigo que había conseguido en Brasil de piel de mono. Lo traía puesto. Y abajo del abrigo de piel de mono no traía nada, o sea, estaba descubierto, como si fuera una especie de rockstar o algo así. Y empieza a hablar y hace así, y sube una chiquilla como de 20 años, pues este hombre ya tendría unos 50 y pico, 60 años, y se sienta en su pierna, era la novia de David Cooper, y él empieza a hablar de un poquito como el juego que hacía Salvador Dalí de la esquizofrenia, producida, esta cuestión paranoica, construida por los surrealistas y todo eso. Y él como que a la luz de esa, digamos, de esa inspiración de Dalí hablaba de cómo había entrado y salido de la locura y la importancia que había tenido para él esas experiencias. Y y te digo, claramente con ese espíritu, este, pues de Dalí, ¿no? O sea, no muy original, con toda franqueza, con David Cooper. Pero Franco Basaglia sí, porque empezó a mostrar todo el camino que habían hecho ellos en su antipsiquiatría, pero no era una antipsiquiatría porque Lacan hace una crítica a los antipsiquiatras, no equivocada, porque dice, bueno, o sea, ustedes están en contra de la psiquiatría, pero ¿qué proponen? ¿Cuál es su propuesta? O sea, ¿qué es lo que a qué llegan?
que es la crítica que hace Lacan. O sea, es fácil decir estoy en contra, pero ¿qué proponen? Pero lo que ellos estaban en contra era del modelo médico, del tratamiento que estaban haciendo. Y entonces, sí, sí, el impacto fue poderoso porque desaparecieron los hospitales psiquiátricos y de repente toda Italia se vio con, con enfermos mentales, entre comillas, pero caminando por todos lados, ¿no? Y entonces eso fue un verdadero escándalo y tropiezos hasta que empezaron a construirse modelos de intervención que pudieran, pues de alguna forma, pues apagar un poco el efecto de lo que habían construido con la cuestión de ellos. Entonces, pues eso estaba interesado, pero en realidad siempre, o sea, era como curiosidad sobre la condición humana, no, o sea, yo nunca quise ser psicoanalista, o sea, no me parecía interesante la psicología, me interesaba esas cosas que estaban así. Entonces, estudio antropología, pero especialmente me interesaba la etnología. O sea, me interesaban las comunidades indígenas. Entonces, empecé a trabajar con comunidades nahuas en Veracruz, en el estado de México, y después me fui con los tzotziles en Chiapas, y estuve ahí trabajando, después estuve trabajando también en Chiapas, con los tojolabales, o sea, me interesaban las comunidades indígenas, eso sí, me interesaba y y trabajaba con ellos magia y religión, chamanismo, brujería, medicina natural, o sea, la cosmovisión que estaba construida alrededor de la relación salud-enfermedad, desde el punto de vista espiritual, mágico y también, digamos, alopático, toda esa serie de discusiones. Este, y bueno, pues entonces yo era feliz antropólogo, o sea, felizmente como antropólogo empiezo a trabajar en CIESAS, que pues sinceramente, pues ninguna, o sea, cualquier antropólogo que estudia antropología lo que desea es trabajar en CIESAS porque era la institución más importante, el Centro de Investigación de Estudios Superiores en Antropología Social. Entro al CIESAS, trabajo en CIESAS, estoy en San Juan Chamula y todo eso, San Andrés Larraín, todo esto, y me dio una crisis existencial allá. O sea, como que de repente me daba cuenta con mi interés del chamanismo, la brujería, todo eso, y veía el malestar social, económico de la gente. O sea, veía que se morían niños por desnutrición, por varicela, por viruela. O sea, la situación era dramática, ¿no? Entonces yo no podía ser indiferente a todo eso que estaba aconteciendo. Y yo nada más como un antropólogo, un académico investigando sobre su cosmovisión, sus cosas, sin ser tocado por todo el dolor que estaba yo viviendo en esas comunidades miserables y entonces, regreso a México. Regreso a México, pensando sí en hacer ahí no sabía bien, pero me metí a hacer una maestría en historia, me metí a hacer una maestría en antropología y me metí a hacer la maestría en psicoanálisis. Lo de psicoanálisis fue porque en realidad no me interesaba el psicoanálisis, pero sí me interesaba entender. Por ejemplo, cuando veía a los Iloletics, a los chamanes tzotziles, haciendo sus rituales curativos, tenía todo el herramental para entender cuestiones históricas, culturales, sociales, herramientas como el de la eficacia simbólica para entender que se curaba a la gente. Pero eficacia simbólica me parecía muy pobre, muy grande el concepto, o sea, no explicaba nada. Eficacia simbólica era como sacar un comodín en una baraja. O sea, ¿qué es eficacia simbólica? ¿De qué está construida la eficacia simbólica? ¿Cómo es que opera la eficacia simbólica sobre lo somático, sobre lo psíquico, la palabra, la cosmovisión? ¿Cómo opera todo eso? Y entonces, regreso a México y entonces con esa preocupación, dentro del territorio de la antropología, estaba estudiar psicoanálisis, pero para llevármelo al territorio de la antropología, no viceversa. Sin embargo, fue una época difícil, fue una época para mí, siempre hay un shock cultural como antropólogo cuando estás viviendo en las comunidades indígenas y estás
metido en todas estás ahí metido y de repente regresas a la ciudad, hay un shock cultural muy fuerte porque te sientes profundamente desadaptado, te sientes, ves todo con distancia, ves todo con, en mi caso, con amargura. Me acuerdo que iba a las muestras internacionales de la Cineteca y veía a todos, la gente que iba al cine, y los sentía frívolos, me parecía todo tan superficial por lo duro de las comunidades indígenas, ¿no? De que hay gente que no come, o sea, lo fuerte que es esa experiencia. Y bueno, entonces poco a poco empecé a darme cuenta que pues todo esto me estaba tocando. La maestría en antropología era en antropología médica. Estaba empezando a trabajar la cuestión de la antropología médica. A mí me interesaba mucho esa vertiente, pero, pero el abordaje también me parecía como más el territorio sociológico, estadístico, normativo, y no los resortes que llevan a la salud y enfermedad, que es lo propiamente antropológico, ¿no? O sea, como que el giro de esa maestría estaba muy inspirada con guiños sociológicos y no me interesaban esos guiños. En historia estaba muy contento. Ahí sí, la verdad, estaba estudiando la maestría en historia. Estudié un año de la maestría en historia, pero el tema es que quedé, o sea, cuando empecé con con el psicoanálisis y empecé a meterme en la cuestión psicoanalítica, me atrapó y me llevó además por el shock cultural, por todas unas cosas, análisis. Y es en análisis donde descubro, después de un año, año y medio de análisis, que descubro que todo el camino que había hecho como antropólogo, estudiando magia, religión, chamanismo y todo eso, es porque a mí me interesaba eso. O sea, yo quería hacer eso, quería ser un chamán, quería ser un, un hilolétic, pero como soy escéptico, como no creo en las vibras cósmicas, todo eso, si creyera sería junguiano, es muy probable. Pero el tema es que no creo en eso. Entonces, me tropezaba con todo ese tipo de cuestiones y Levi Strauss, de la mano, un amigo, un amigo psicólogo de la universidad me dijo, no, Tapa, no te metas tú a hacer la maestría en psicología porque los vas a mandar a la fregada. Estudia Lacan, eso te va a interesar a ti. Y entonces, un poco por esa orientación fue que me puse a estudiar a Lacan y sí, me atrapó, me pareció una propuesta muy rica, muy, o sea, que muy atractiva, me invitaba siempre como antropólogo tenía este sentimiento renacentista, ¿no? Me interesaba la política, lo económico, lo social, la gastronomía, la religión, o sea, me interesaba toda esa serie de factores que están siempre preñada la condición humana, el arte, y bueno, pues por ahí Luz fue que de la antropología después regresé al psicoanálisis y en análisis descubrí que en realidad yo lo que quería hacer era psicoanalista, era lo más próximo a lo que yo en realidad hubiera querido antes, pero no lo sabía. Mm. Bueno, entonces estoy obligada a preguntarte, ¿qué es el psicoanálisis y qué es para ti el psicoanálisis? Ya vimos por qué llegaste. También tuve un curso de psiquiatría en el hospital inglés, porque con mi condición escéptica, pues tampoco podía ser yo como meterme al psicoanálisis ignorando las otras propuestas, ¿no? Entonces, y tampoco lacaniana, o sea, también estuve estudiando las otras propuestas, Klein, Winnicott, Bion, Balin, todas las propuestas como para tener una visión más grande del universo del psicoanálisis, porque sí, decir soy lacaniano porque no conozco a los demás, pues está muy fuerte, ¿no? Y pues lo que descubrí de psicoanálisis es que es precisamente eso. Por ejemplo, si tú estudias algunas de las neurocosas que hoy están de moda, por ejemplo, y ves que hablan, por ejemplo, la bioquímica del amor, y hablan de la serie de elementos que contribuyen a la experiencia amorosa y lo estudian neurólogos y todo eso. Entonces, la pregunta que ahí habría es decir, ¿esa experiencia, esa bioquímica interviene de la misma manera en el siglo III antes de Cristo? O sea, cuando estaba el diálogo de la erótica entre Platón
con Agatón en el banquete, ese era el sentimiento. En la India, los sentimientos cuando se consigue a la persona de una casta y de otra casta que pueden estar a cientos de kilómetros y se empiezan a conocer, se les hace sus cartas astrales y entonces se consigue que sí pueden casarse. El sentimiento que se construye es el amor. El amor entre los Sioux, los Navajo, los Cheyenne, es ese sentimiento. Cuando se está hablando, por ejemplo, en Grecia, de Helena, de Troya, ¿no? Toda esa tradición que tenían, no sé, aqueos y otros, tienen la misma experiencia amorosa, y entonces somos que no. Entonces, esta idea de reducir a que son una serie de cuestiones de carácter biológico, este tipo digamos, de cóctel, lo que va generando la posibilidad de la vía amorosa, es cuando decimos, no, es que se necesita de todo el espectro de la subjetividad. El subjetivo es lo que construye la experiencia amorosa, no una bioquímica. Y esa bioquímica, pues de alguna forma va a contribuir de diferentes formas, en las diferentes experiencias, pero además en una misma, digamos, forma de pensar el amor, ¿no? Los griegos lo tenían 5 o 6 formas de pensar el amor, nosotros tenemos una y mal, ¿no? Entonces, ¿cómo construir ese tipo con el abordaje de la subjetividad? O sea, la subjetividad son lo que nos da guías, nos da elementos, nos da una serie de principios, y esa subjetividad está arraigada en condiciones de carácter sincrónico y elementos de carácter diacrónico. Entonces, esa subjetividad tiene raíces profundas también en la historia. Entonces, cuando Lacan, en lo que nosotros llamamos Seminario 11, insiste tanto en llamar el inconsciente es el discurso del otro con mayúscula, perdón, cuando empieza a decir perdón, no, ahí es cuando ya dice claramente el inconsciente está estructurado como un lenguaje, se refiere al lenguaje de Lévi-Strauss, a cómo desciframos los mitos, el lenguaje que está subsumido en los mitos, en los rituales, en las tradiciones, eso. No está hablando ni de Peirce ni de Saussure. Entonces, ese inconsciente como el discurso del otro, el inconsciente estructurado como un lenguaje en ese sentido, es de lo que nos está hablando. Entonces yo creo que el psicoanálisis es claramente eso, una disciplina que lo que está es construyendo toda esa serie de andamiajes y formas de dar cuenta de la subjetividad humana, ¿no? Mm. Escuchándote, recordé, tú escribiste un libro que se llama El precipitado simbólico y en el camino en donde lo escribes hay un capítulo donde hablas por los caminos de Levi-Strauss. Y entonces, justamente, ahora que estás hablando de Lacan y esta relación que tiene con Levi-Strauss cuando está hablando del lenguaje, hay una referencia que hace respecto de Levi-Strauss justamente de esta complejidad en la antropología, de esta articulación en la que él incorpora diversas disciplinas, también para la antropología, para construir andamiajes de una estructura simbólica que pareciera que tampoco era algo que se estilaba en la antropología en aquel momento. O sea, la antropología tenía una mirada diferente y llega Levi-Strauss con esta serie de investigaciones que genera y entonces hace esta propuesta de una antropología distinta, pero que finalmente también va a influenciar este tipo de circunstancias planteadas por Lacan. Entonces, de pronto te escucho y me parece como que esto que estás diciendo del psicoanálisis tiene que ver con eso. Tampoco podemos estar aquí haciendo reducciones sobre conceptos que no estén, digamos que, construidos sobre la base de los elementos desde donde construyeron los que los plantearon. Sí. O sea, lo que dices me parece, o sea, claramente el Lacan en 1949, en el Estadio del Espejo que escribe ahí, están las referencias a Levi-Strauss, está claramente habla de eficacia simbólica, elementos del hechicero y su magia, o sea, sí está referido. El propio Lacan dice que para
digamos, para el trabajo que emprende en 1950 de releer a Freud, lo dice a partir de la rejilla que propone Levi-Strauss. O sea, en en el informe a Daniel Lagache, el propio Lacan dice, mi concepto de estructura tiene claramente la herencia de la propuesta de Levi-Strauss. Este, como les digo, en el seminario 11 está claramente esa cuestión. Entonces, sin duda, la importancia que tiene Levi-Strauss en el camino de Lacan es lo que hizo, digamos, que cambiara de signo. Si leemos, por ejemplo, a Lacan antes de 1949, estamos en el moi y el je, estamos todavía construyendo una psicología del lado del yo, de un yo en donde está queriendo encontrar algo distinto en el je. Después eso se irá convirtiendo en el sujeto, pero está en esa cuestión, lo de los tiempos lógicos. En los tiempos lógicos siempre hay uno que advierte una serie de circunstancias. Ese es el sujeto. O sea, hay una serie de problematizaciones que Lacan está intentando resolver y que cuando lo hace de la mano de Levi-Strauss empieza a tener una articulación profunda. Entonces, esta idea de pensar la sincronía, como lo propone Levi-Strauss, que como tú dices, o sea, Levi-Strauss construye un paradigma distinto a las tradiciones del pensamiento antropológico de su época, porque los antropólogos, especialmente en esos años, estaban mucho más sumergidos en las tradiciones de relativismo cultural, ese tipo de cuestiones. O sea, meterte en los Sioux, ¿qué es los Sioux? ¿Qué es lo navajo? ¿Qué es lo cheyenne? ¿Qué es lo pigmeo? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Cómo son las características de cada uno de las culturas y darles un respeto y dignidad a cada una de estas culturas? Y lo que hace Levi-Strauss es lo opuesto. Dice, a mí lo que me interesa es el hombre. ¿Qué es lo que hace al hombre hombre? No los Sioux, no lo navajo, no lo Cheyenne, sino que ese hombre, la pregunta es, ¿hay algo del orden del espíritu humano que se repite y se repliegue en todas las culturas o no? Siempre todos los hombres son distintos por sus condiciones culturales, sociales, históricas y demás. Todo esa es la herencia del pensamiento marxista, del pensamiento historicista, esta parte de pensar que somos simplemente productos de condiciones socioculturales. Levi-Strauss dice, no, hay un elemento de carácter sincrónico, hay un elemento que él llama el espíritu humano, que tiene que ver con algo que trasciende esas diferencias y si los rastreamos, podemos empezar a ver que hay una serie de elementos comunes a los hombres de todos los pueblos, de todas las culturas. Y entonces eso es lo que le interesa a Levi-Strauss. Por eso habla de las estructuras elementales del parentesco. Dice, todas las formas de matrimonio que existen y que han existido, podemos llevarlas a que solo existen muy pocos patrones que se replican y que de alguna forma hay pequeñas mutaciones, pequeños cambios, pero que se replican esos principios. Entonces el ser humano de alguna forma tiene estas características, estos elementos que son estructurales, por eso se llama antropología estructural, y que finalmente lo que va a hacer es que se viste eso estructural de diferentes formas, de Sioux, de navajo, de Cheyenne, de pigmeo, de griego, o sea, se va, pero un Sioux y un pigmeo y un otentote, si estuviera en una isla desierta, encontrarían formas de relacionarse, de dialogar, de construir vínculos, de cosas, por ese espíritu humano, porque comparten esos principios que, que de alguna forma nos hacen humanos y que Levi-Strauss no está con la filogénesis. Levi-Strauss fue un lector profundo de Freud, siguió mucho a Freud, entonces aprendió de Freud muchas cosas que están en su propuesta, ¿no? Ujú. Tú has sido un maestro obsesionado con la transmisión y no te has rendido de ninguna manera respecto de ella. Has estado interesado en justamente en que esa transmisión tenga
en cuenta estos andamiajes, estas articulaciones que son necesarias. ¿Qué es lo que realmente, o sea, bueno, qué es no realmente, qué es lo que te ha interesado justamente de poder transmitir respecto al psicoanálisis? Primero, o sea, caminar al lado de los grandes hombres, entender que cada uno de ellos tiene propuestas monumentales, accesibles para todos nosotros, y que si nos ponemos como epígonos o como nos ponemos atrás de cualquiera de ellos, perdemos el horizonte, perdemos la capacidad de producir nuevas ideas, de estar de acuerdo o en desacuerdo. Cada uno de los grandes autores, gigantes, hay que subirnos en sus hombros cuando hay oportunidad, porque eso nos permite ver el horizonte, no a ellos. Ellos nos permiten ver más lejos, situarnos desde ellos, subsumir sus propuestas, entenderlas, hacerlas nuestras, y a partir de ello, generar nuestro propio camino. Entonces, yo creo que por ejemplo, algo que he tenido siempre es que, aunque he estado, por ejemplo, con Levi-Strauss, antes fuertemente con teorías gramscianas, marxistas, toda la antropología que yo manejé estaba muy cerca de Maurice Godelier, de Claude Meillassoux, de otros franceses, más que de Levi-Strauss. Levi-Strauss también, pero más estos otros antropólogos franceses. Y, y con todo, la idea no era repetirlos. Pues ellos ya dijeron lo que tenían que decir. Ahora nos toca a nosotros, pues, aprender de ellos, para ver nosotros que podemos aprender y cómo podemos eso a usarlo y hacernos de herramientas para nosotros tener una propuesta que pueda ser más rica en la medida que abrevamos de todos estos grandes pensadores. Y para ello sí creo que es importante, pues no caer en las jergas. O sea, es muy fácil repetir jergas, es muy fácil estar utilizando el lenguaje, por ejemplo, la lengua, perdón, de, de cualquiera de estos teóricos, y entonces estamos como, como pequeña aldea repitiéndonos entre nosotros, generando un discurso pues, que necesariamente se va a enrarecer porque se va a hacer pobre, porque no está llegando el aire fresco, no estamos dialogando con otras cuestiones. Se va a generar el espectro de invernadero. Siempre sucede así. Y entonces se convierte todo en pequeñas criptas y cosas así. Me gusta Schopenhauer, que hace una crítica feroz a eso, diciendo, señores, o sea, la filosofía más profunda, la más poderosa, es como un lago suizo, transparente, y su transparencia permite advertir el fondo, lo más profundo. Y estoy en contra, dice él, de los ríos caudalosos, de estos que están todos ahí tropezándose con todo este tipo de cosas, haciendo que los lectores sean los que están de alguna forma construyendo el sentido de lo que se ha estado diciendo. Creo que hay algo del espíritu francés que sigue esa propuesta, de alejarse de lo que propone Schopenhauer. Él mismo, él mismo se estaba molesto con Hegel y con Fichte y Schelling, o sea, se peleaba con ellos, no sin razón, la verdad, no sin razón, pero bueno, estamos hablando de gigantes, 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 ¿no? Pero Schopenhauer no es uno más pequeño, ¿no? Entonces, sí, eso. O sea, esta parte de la claridad, la transparencia, el pensamiento crítico, dialogar con las cosas, entenderlas, comprenderlas, y no meternos en un lenguaje ambiguo, oscuro, donde se puede oscurrir, ocultar hasta las propias ignorancias, ¿no? Y todo hacerlo aparecer como profundo, como si la densidad fuera efecto de la oscuridad. Y no, no, no. La oscuridad es oscura, ¿no? Y la claridad es clara. Y si nos metemos con Heidegger, por ejemplo, que tiene un pensamiento complejo y difícil y demás, pero que tiene una consistencia en su propia discursividad, ¿no? Entonces, ese es el tema. O sea, como para mí,
para mí eso ha sido como el norte de mi brújula. Ujú. La oscuridad es oscura, dices. Y a veces estos elementos de los que estás hablando, densos, que provocan esa oscuridad, em, a veces se esconden bajo la pantalla de la necesidad de no tener certezas. Pareciera ser que cuando tú dices la oscuridad es oscura, ahí está una certeza y es algo como que tú estás directamente dirigiendo hacia un lugar en específico, como si supieras algo que está. Y entonces creo que es como una trampa, ¿no? Porque al final ese tema crítico es lo que lleva hacia a la incerteza, a la pregunta, ¿no? Claro, pero pero las preguntas no son así preguntas. Todas surgen de un aparato crítico, todas surgen de una propuesta, todas surgen de una cuestión donde tú estás dialogando con ella. Entonces de ahí surgen las preguntas, no nada más preguntas, ¿no? O sea, hasta Freud diría la duda obsesiva, o sea, estar preguntando sin ton ni son. O sea, el cuestionamiento sí creo que es llevar el aparato reflexivo de cada una de estas propuestas a sus límites explicativos. Pero no, pero la pregunta surge de esos límites explicativos. La pregunta, la duda surge del cuestionamiento, es decir, a ver, tú me estás proponiendo esto y esto y esto, por esto y esto y esto. Sí, bueno, pues no estoy de acuerdo por esto y esto y esto. Freud lo pone muy claramente, por ejemplo, en su trabajo sobre afasias. Es genial para hacer ese tipo de decir, a ver, tenemos esta propuesta de la fascia, tenemos esta otra propuesta de la fascia. Cada vez que habla de esas propuestas, tú dices, estoy de acuerdo. Y después pasa la otra, no, 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 es esta otra cuando estoy de acuerdo. Y después hace la crítica, pero es una crítica erudita, o sea, dice, estas propuestas se basan en esto y esto. No solo son preguntas como si lanzaras monedas al aire, como muchos creen que son las preguntas. Ujú. O sea, Sí, esto podría representar o podría hacerte ver como provocador, como inquietar al otro, porque finalmente pues, la pregunta sería, ¿qué preguntas? O sea, ¿desde dónde preguntas? ¿Cómo empezar? ¿Desde dónde tienes que abrevar, ¿no? O sea, de alguna manera me parece que Freud fue un provocador enorme, que Lacan fue un provocador enorme, y que estos gigantes de los que has hablado son provocadores. Y así fue como fueron construyendo su teoría. Pero esto de alguna manera inquieta, ¿no? y también esta parte, como de preguntarnos, por ejemplo, o sea, todo el cuerpo de la propuesta freudiana o lacaniana tiene un sistema sistemático en donde cada una de las cosas que van agregando a lo largo de su enseñanza encaja de manera precisa en este gran reloj que es el episteme del psicoanálisis freudiano o el psicoanálisis lacaniano. Y pues no, creo que no. Son pensadores que estaban todo el tiempo en construyendo hipótesis, se contradecían. O sea, son a veces 25, 30 años de pensamiento. O sea, yo nada más me pongo a pensar, fíjate, o sea, Freud, 1920. Dicen, señores, todo psicoanálisis que yo formulé estaba sostenido en un principio, el principio del placer. Me equivoqué. No es el principio del placer. 20 años de teoría para llegar a decir, señores, me equivoqué. Hay que ir más allá del principio del placer. Y le llama principio en el sentido que soporta toda la propuesta psicoanalítica, el principio del placer. Y dice, señores, ahora hay que ir más allá del principio del placer. Y habla de la pulsión de muerte. Y dice qué es la pulsión de muerte y habla de la destructividad. Y además está muy fuerte porque 3 años después, el yo y el ello. Y dice, señores, ¿se acuerdan que yo hablaba que el inconsciente que propiamente nos interesa a los psicoanalistas, que hay dos tipos de inconscientes, el que nos interesa a los psicoanalistas y el que es, digamos, como que tiene que ver con, digamos, con elementos como que no son inconscientes. Pero el inconsciente que interesa a los psicoanalistas es aquello que es construido por los desplazamientos de la conciencia, porque le parece displacentero a la conciencia, y entonces
vemos que la traducción es desplazamiento y llaman de represión cuando es un desplazamiento. Y después dice, ¿saben qué? El ello, tiene razón Grodek, y ahí habría que ver si no había cierto aire de complicidad con Jung. Decir, si hay un inconsciente colectivo, ups, es el ello y es filogenético, y en él están las memorias históricas de todos nuestros antepasados y hay una serie de fuerzas que tienen que ver con la violencia y con la sexualidad con la que estamos peleando. Y entonces uno levantaría la mano. Pero Freud, tú dices que ese no era el inconsciente que interesaba el psicoanálisis. Y entonces 1923 dice, no, ahora sí también es. Entonces, ese es el tema, o sea, cómo son pensadores que se están contradiciendo, armando cosas, proponiendo cosas y robusteciendo su propuesta. Lacan, en la conferencia del 53, cuando habla de simbólico, imaginario y real, para real simbólico imaginario 20 años después, son propuestas totalmente diferentes, con los mismos nombres. Ese es el problema con Lacan que, 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 que repite esta parte, hablar de lo imaginario y da cuenta 30 cosas de lo imaginario, 30 de lo simbólico, 40. Hay gente que eso le parece maravilloso, a mí no, a mí me parece eso que no me ayuda, francamente no me ayuda a pensar las cosas. Entonces, me parece que toda esa ambigüedad es característica y necesaria para la comprensión de la subjetividad humana. No, no lo creo. Para ti ha sido muy importante hablar de una epistemología en el psicoanálisis. Y hay quien sostiene que no existe una epistemología en psicoanálisis. Y creo que de alguna manera está relacionado con esto, o sea, el camino. Pues sí, es que es esta parte, como decir, o sea, es que sabes que es un poco como, por ejemplo, como, creo que, por ejemplo, cuando llegas a la poesía libre, después de haberte sometido al soneto, después de haberte sometido a los ritmos del soneto, y empiezas a hacer una poesía libre, libre de todas esas cuestiones, te quedas marcado por los ritmos, por los tiempos, eso queda. Si tú quieres hacer una pintura automática, estilo Jackson Pollock, pero antes de eso estuviste sometido a lo que es el retrato, a lo que es el dibujo y todo eso, en tu pintura automática está el balance, está el equilibrio, porque ya estás subsumido en tu manera de hacer las cosas. En el jazz, si tú pasaste por la cuestión de cómo se va construyendo una pieza, cómo se va poniendo la armonía, cómo son los tiempos, cómo una serie de principios que están rigiendo la música, cuando te pones libre a poder tocar con varias personas y demás, estás sometido a esa serie de principios que ordenan las cosas. Al tu ser decía, la libertad es someterte a tu propio deseo. O sea, la libertad de estar así como a tontas y locas es estar a tontas y locas. O sea, eso no es fecundo, ¿no? Entonces, sí creo que la epistemología lo que da es instrumentos de rigor. O sea, no se vale todo, no se vale cualquier cosa. ¿Puedo decir lo que sea? No se puede decir lo que sea. O sea, hay que tener argumentos. Facebook es claramente, se puede discutir una persona que piensa que los terraplanistas puede discutir con un premio Nobel porque pues, son opiniones. Un racista externa sus opiniones en Facebook y pues tiene la libertad de hacerlo porque, ¿por qué no? Pero el tema es si tienen el mismo peso e importancia todas las opiniones, ¿no? Entonces aquí es donde vemos la importancia de los conjuntos argumentales, de cómo se construyen los argumentos, cómo sostienes lo que dices, por qué lo dices, cuáles son tus fuentes, cómo lo estás pensando, o puedes tú ser caprichosamente buena onda y dices cosas que suenan bien porque estás con un grupo de amigos que están en ese mismo registro y todos se aplauden y se dicen y demás, pero pues eso es una cuestión bastante pobre porque obedece a modas, obedece a una serie de cosas. La epistemología lo que te da es simplemente instrumentos de rigor
lo que propones, piensas, argumentas, dices, lees. Me voy a basar en un comentario de Leslie para hacerte una pregunta. Ella dice, realmente nada se sostiene al 100% gracias al lenguaje que siempre falla y no alcanza. Entonces yo te preguntaría, ¿es posible hablar de rigor cuando hablas de subjetividad? Sí, claro. Hay muchas cosas de rigor que están en la cuestión subjetiva. Por ejemplo, ¿existe alguna civilización que tenga no y sí? Que no tenga no y sí. ¿O todas tienen negación y afirmación? En todas las culturas hay una serie de principios que orientan la forma en que estructuran su pensamiento o no, son arbitrarios y cada uno piensa las cosas de manera diferente. Cuando vemos en lo del espíritu humano como conjunto de operaciones lógicas sobre los que se estructura la subjetividad humana, vemos que no, ahí precisamente lo arbitrario, si quieres verlo tú, es un producto es de las lógicas caológicas, de las lógicas paraconsistentes, que nos aparece para aquel que está viendo eso como arbitrario. Si yo estoy, por ejemplo, hay un estudio, hubo un antropólogo que se va a estudiar a las comunidades indígenas de del norte de Noruega, Suecia, Finlandia, todo eso, ahí, los lapones. Y entonces está estudiando ahí con los lapones y de repente, este, el antropólogo le pregunta a uno, oiga, ¿y pues, quién es la diosa más importante? Y dice, "Pues, la diosa Caribú. ¿Y cómo es la diosa Caribú? Pues es una mujer muy hermosa, con cabellos largos, tiene cuernos de caribú, pero está desnuda. Y entonces, por el frío, se, se hizo una piel de caribú y entonces se cubría con la piel de caribú. Y entonces el antropólogo dice, pero a ver, pero entonces tuvo que haber un primer caribú que ella tenía que matar para ponerse su piel. Y entonces el nativo le dice, pero no yo que es diosa. O sea, una diosa no necesita que haya un primer caribú. Bueno, eso obedece una lógica, no es arbitrario. Hay una serie de principios que hace Edmund Leach, que es el que constata estas cosas en un trabajo maravilloso que habla sobre la subjetividad de diferentes pueblos. Esta parte, ¿no? De decir, o sea, no es arbitrario. Y la lengua, hay que tener cuidado con esto que piensas, Leslie, porque eso puede ser como una coartada para no comprometerse nunca a decir nada, dado que el lenguaje es una cosa, la lengua es la que usamos, ¿no? La lengua es fallida, sí, pero eso también puede ser una coartada para no responsabilizarte con lo que dices. Y sí hay que responsabilizarnos con lo que decimos. Entonces decir, bueno, pues es que es incompleto y uno nunca lo dice todo. No, pero lo intenta. Esta parte de decir, este, como Wittgenstein, ¿no? El último aforismo del Tractatus Lógicos Filosóficos, de lo que no se puede hablar es mejor guardar silencio. Eso le queda bien a él y a los filósofos. A los psicoanalistas queremos hablar de lo que no se puede hablar. Queremos hablar de toda la serie de cosas que están ahí. El místico es el que va a estar ahí respetando ese silencio y todo ese tipo de cosas, pero nosotros no. Entonces hay que interrogar todo eso. Hay que hablar de lo que no se puede hablar, hay que interrogarlo y llegar hasta todo tiene bordes, todo tiene límites. Surcarlos, llegar a los bordes, no suponerlos y entonces ya ni los caminamos. Mm. Voy a leer un comentario de Sana Vitam. Dice, justo creo que lo interesante de ir sobre hombros de gigantes es tomar a esos gigantes para dialogar con ellos. Es un punto de partida para poder preguntarnos acerca de la condición humana. Si algo nos enseña Freud, es tener esta capacidad de pensar, repensar, cuestionar, ir y venir sin cerrar las posibilidades del conocer. Sin embargo, sí lo considero un académico que tenía una forma rigurosa de plantearse nuevas preguntas.
porque tú has sostenido de que es un work in progress, ¿no? Reiterado. Y que tanto Freud como Lacan, con sus diferencias, eran gente que intentaba ser bastante rigurosa, sin duda. Ujú. Sí, claro. Dice Leslie, es su derecho de réplica. No, sí creo que es importante decir para construir más y diferente. Y sí, cada uno que diga de qué se sostiene y por qué. Pero todo al debatirse tiende a caer como estaba para entenderlo desde otro lugar. Ahora y va cambiando. Siempre y cuando quiera entenderlos desde otro lugar y no se quede uno como diciendo, dado que está todo, no lo entiendo y vivo cómodamente así. Bueno, Porque eso también, perdón, eso también es falso, ¿eh? Esto que acabo de decir es mentira. Porque, por ejemplo, si estamos pensando en la experiencia poética, estamos pensando en ese tipo de cosas, no hay que entender nada. Hay simplemente que dejarse sumergir y tocar por ese tipo de experiencias también. Y paradójicamente la epistemología ahí también tiene algo que decir. ¿Mm? Pues muy bien. Increíble, pero hemos llegado al final de nuestra sesión del día de hoy. Y pues muy contenta de haberte escuchado, de haber compartido contigo este espacio y también haber compartido con todas y todas las que nos acompañan en el Facebook Live. Nos ha dado mucho gusto que nos hayan acompañado el día de hoy y queremos invitarlos pues para nuestra segunda sesión de entrevistas, que será el día noviembre 16 a las 19 horas. Y nos dará muchísimo gusto tenerlos por acá. Hoy iniciamos con José abordando desde la antropología, pero hay muchas otras aristas desde donde bordar con él para nuevamente ir hacia estas preguntas que nos convocan del psicoanálisis. Entonces, pues, José, un gusto siempre estar compartiendo contigo. Dice Guillermo Cubides Spa, muchas gracias por estos espacios, gracias a ti por estar por acá. Ileana, muchas gracias, Luz y José, buenas noches. Gracias a ti, Ileana. Gracias a todos y todas los que nos acompañaron. Aprovecho el comercial. Mañana los esperamos con Turandot, con Jaime González Martínez de Escobar. Y José, pues como siempre, un enorme gusto estar por acá. Gracias igualmente, Luz. Gracias, Emanuel. Muchas gracias. Que tengan una linda noche. Saludos.